Saludos a todos. Gracias por todos sus comentarios, amigos del canal. Hacía unos 15 días que estábamos viendo todos los días comunicados de prensa de Occidente con banderas de Ucrania en Kharkiv y en otros lugares donde ellos han retomado territorio ocupado por Rusia. Sin embargo, en el día de hoy les tengo otro tipo de noticias. Hoy, el cumpleaños de Vladimir Putin, el presidente de Bielorrusia, le regaló un tractor. Y también de Kazajistán, le regalaron 2 pirámides de melones. Pero quizás el regalo más significativo que le dieron al presidente de la Federación Rusa en el día de hoy ha sido esta noticia que viene de Donetsk, donde ustedes van a ver cómo existe ahora gran posibilidad de que las tropas rusas, con ayuda de las tropas prorrusas, lleguen a esta ciudad de Bakhmut, que es un punto bastante importante, que le cerraría la comunicación a las tropas ucranianas que tenían planeado continuar apoderándose de este territorio ya controlado por Rusia. Estas localidades que fueron hoy retomadas por las tropas rusas, las ven ustedes en pantalla, son Vesela Dolina, Zaitseve y Odradivka. Miren, esas regiones están al sur, más o menos a 10 kilómetros de distancia de Bakhmut, donde las noticias informan que se escuchan sonidos de metralla, se ve humo a corta distancia. Existe gran posibilidad de que próximamente, en las próximas horas, las tropas rusas ya ingresen a Bakhmut. Ya esto, como alguien en el canal dijo hace unos segundos, hace unos minutos, esto es un giro ya de 180 grados. Ya no escuchamos a Zelensky haciendo discursos al respecto de los territorios que está retomando para su país. Ya se van a empezar a ver, como en el año 2014 en Donetsk, esta foto es del año 2014, banderas rusas, porque Donetsk, Luhansk son 2 regiones cerca la una de la otra que conforman el Donbass, que han sido anexadas por la Federación Rusa recientemente. Ya no hay marcha atrás en cuanto a que, a pesar de que hay todavía tropas de Ucrania al interior de estas 4 regiones, el objetivo de estos 300,000 soldados de esta movilización parcial es muy pronto poder llegar y sacar de estas regiones a todos los soldados de Ucrania. Los soldados rusos están nuevamente tomando control territorial. Hoy fueron 3, algunos dicen que 5 localidades. También recientemente ocurrió este ataque en Zaporizhia y ayer se confirmó nuevamente otro ataque. El cambio de estrategia de parte de las fuerzas rusas todavía no se sabe concretamente, pero lo más importante es anotar cómo en el día de hoy se recibió este informe de que Rusia está nuevamente avanzando. Sobre el tema nuclear, hoy no han habido avances en cuanto a que se proyecte de una forma muy cerca un escalamiento nuclear. No hay indicios de que se vayan a realizar conversaciones para buscar la paz, para negociar. Tampoco se han escuchado de parte del gobierno Zelensky que anuncie que realmente se han establecido sus tropas definitivamente en Limán, por ejemplo, que es una población importante. Sin embargo, la noticia de los rusos es que están fortaleciendo
su posición estratégica militar en estas fronteras donde los ucranianos están atacando en los últimos 2-3 días, porque lo que se está viendo es cómo ya casi que las fuerzas de Ucrania llevan 20 días, un mes, no defendiéndose, sino atacando, y esto genera, por obvias razones, cantidades inmensas de uso de munición, equipos que dejan de funcionar y no hay quien les dé mantenimiento, agotamiento también para las tropas de Ucrania. Mientras tanto, la noticia para el frente ruso es todo lo contrario. Vienen nuevas tropas frescos, recién llegados, con equipo más moderno, con equipo ya no fabricado con componentes del mundo occidental, sino en Rusia han tenido que fabricar todos estos componentes, algunos, claro, que ingresan de contrabando. Creo que a un ciudadano lo capturaron en el día de hoy por estar contrabandeando, ingresando a Rusia estos componentes semiconductores. Ustedes imaginan cómo deben estar de costosos en Rusia. Muchos de estos componentes también venían desde Taiwán, pero es una gran noticia para las tropas, sobre todo las tropas rusas que están en Ucrania. Esto les levanta la moral, ¿no? No ver tantos días la misma noticia, escuchar el mismo informe de que las tropas de Rusia estaban siendo puestas entre la espada y la pared, arrinconadas. Esto también estaba haciendo bastante presión al interior de Rusia, sobre todo en estos grupos de rusos que quieren la guerra, que quieren que siga avanzando la política de Vladimir Putin. Todavía tampoco ha informado el presidente de Rusia sobre que va a incrementar la movilización a una movilización total. Por ahora el informe es 300,000 soldados, que ya muchos de ellos ya están en territorio de Ucrania, asegurando para la Federación Rusa que estas 4 regiones recientemente anexadas, se le va a demostrar al occidente, al mundo occidental, cómo esta fue una anexión en serio, a pesar de los comentarios que vienen de parte de Estados Unidos y a pesar del resultado de esta votación en las Naciones Unidas el próximo día lunes, que todavía no sabemos cómo van a resultar. Amigos del canal, me despido y me preparo para el próximo en vivo del día de hoy a las 7:20 hora de Colombia. Muchas gracias por participar, por su compañía, y gracias por todas las suscripciones que me están llegando. Muchas gracias a todos.